Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Saludos cordiales desde la ciudad de Guatemala. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Reloj de Dios para analizar las noticias actuales con un enfoque bíblico. Les damos esa bienvenida, extendiéndolo para todo país de habla hispana, desde donde nos escriben, y agradecemos constantemente esa comunicación, porque queremos saber cómo están ustedes desde la perspectiva de donde ustedes se encuentran, cómo se ven las cosas y de qué manera debe analizarse con la ayuda de la palabra de Dios, la palabra profética más segura. En nombre de todo el equipo, bienvenidos. También queremos dar las gracias a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez y el apóstol Sergio Enríquez, por estar con nosotros y ayudarnos a que podamos tener este momento de reflexión bíblica, escatológica y sobre todo de temas tan profundos. Así que sin más preámbulos, vámonos directamente a los temas del día. Aquí tienen las noticias actuales. Medio Oriente. Irán. El 8 de enero el régimen iraní recurrió a un apagón informático, bloqueó el acceso a Internet y las llamadas telefónicas en todo el país. Esto coincidió con un llamado del príncipe exiliado Reza Pahlavi, hijo del Shah, a manifestarse masivamente por redes sociales. A pesar de la censura, miles de iraníes volvieron a las calles de Teherán, Mashhad, Shiraz, Abadan y otras ciudades ese día, manteniendo huelgas en los bazares y coreando consignas contrarias al régimen. El 9 de enero, en un discurso televisado, el líder supremo Jamenei acusó a los protestantes de actuar al servicio de extranjeros, advirtiendo que no toleraría a mercenarios entre ellos. Para este 11 de enero, grupos de derechos humanos documentaron decenas de víctimas mortales. Rana reportó al menos 62 muertos en casi 2 semanas de protestas. Otras fuentes como Iran Human Rights registraron al menos 192 fallecidos y unos 2.600 detenidos, pero el apagón informático impide confirmar cifras precisas. En cualquier caso, los arrestos suman varios miles. El Parlamento iraní declaró la movilización como una amenaza extranjera que deberá ser aplastada, y el ejército prometió llegar hasta el final contra la supuesta conspiración de Estados Unidos e Israel. Paralelamente, el gobierno exhortaba a no especular con las penurias económicas, al tiempo que fuerzas especiales disolvieron manifestaciones con gases lacrimógenos y detenciones masivas. El régimen endureció su discurso. El ejército prometió llegar hasta el final para desarticular la supuesta conspiración de Estados Unidos e Israel tras los disturbios, y la Guardia Revolucionaria declaró que salvaguardar los logros de la Revolución Islámica es una línea roja. Incluso el Parlamento ultraconservador amenazó con convertir en blancos legítimos a bases militares estadounidenses e israelíes si Estados Unidos atacaba a Irán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó apoyo pleno a los iraníes que reclaman libertad, al tiempo que pidió moderación al régimen. Por su parte, el presidente Trump reiteró sus amenazas, volvió a advertir que Irán pagará con un infierno si continúa el derrame de sangre en las calles. Mientras tanto, el apagón de Internet persistió, aislando al país y dificultando el flujo de información sobre el alcance real de las movilizaciones. Simpatizantes de la oposición iraní en el exilio se concentraron en Europa en apoyo a los manifestantes. En Londres, un opositor escaló la embajada de Irán y reemplazó la bandera oficial por la histórica del león y sol monárquica, mientras cientos de personas los aplaudían.
La policía británica estimó entre 500 y 1000 asistentes a la marcha. De modo similar, grupos de exiliados se manifestaron en otras capitales. En Berlín, centenares de iraníes ondearon la bandera imperial y fotos de Reza Pahlaví, hijo del Shah, en una marcha de solidaridad, y en Lisboa decenas de iraníes concentrados frente a la embajada corearon consignas pro democracia y portaron retratos de los caídos. En Yemen, la crisis del sur empeoró. Combatientes separatistas del Consejo de Transición del Sur, respaldados por Emiratos, habían ocupado partes de Adén y otras ciudades. El líder del Consejo de Transición del Sur, Aidarus al-Zubaydi, huyó aparentemente con ayuda de Emiratos a Abu Dhabi tras fracasadas conversaciones con la coalición saudí, que a su vez volvió a tomar el control de Adén e impuso toque de queda mientras miles pro del Consejo de Transición del Sur protestaban en las calles. El secretario general de la ONU advirtió de graves consecuencias por esta escalada interna que complica el fin de la guerra civil y agrava la crisis humanitaria que ya enfrentaba Yemen. Israel enfrentó una semana marcada por tensión militar, presión internacional y conflictos internos. En la Franja de Gaza continuaron las operaciones del ejército israelí, con reportes de nuevas víctimas civiles, mientras organismos humanitarios advirtieron sobre el deterioro de la situación en el enclave. Paralelamente, el gobierno avanzó en planes de expansión de asentamientos en Cisjordania, lo que generó críticas de la comunidad internacional por su impacto en la viabilidad de una solución negociada al conflicto palestino-israelí. Se intensificaron las protestas de sectores ultraortodoxos contra el servicio militar obligatorio, con enfrentamientos con la policía y un incidente fatal que abrió investigaciones judiciales y reavivó el debate político. Israel reforzó su presencia y vínculos estratégicos en el Cuerno de África, en un contexto de competencia regional. Israel se mantiene en estado de alta alerta ante la crisis interna en Irán y la posibilidad de una escalada regional. Autoridades de seguridad confirmaron coordinación constante con Estados Unidos para evaluar escenarios y reforzar medidas defensivas, mientras líderes israelíes reiteraron que el país estaba preparado para responder a cualquier amenaza. Siria. El colapso de la breve tregua en Alepo derivó, a comienzos de enero de 2026, en una nueva ofensiva del ejército sirio sobre los barrios kurdos de Sheikh Maksoud y Ashrafiyah. Tras varios días de intensos combates, el 10 de enero se concretó un acuerdo de evacuación mediante mediación internacional que permitió el traslado en autobuses de los últimos combatientes y de cientos de civiles hacia el noreste del país. De acuerdo con estimaciones de agencias humanitarias, los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de alrededor de 140.000 personas, equivalentes a unas 30.000 familias, muchas de las cuales buscaron refugio en Afrin y zonas cercanas. Los combates dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, aunque las cifras exactas varían por las restricciones de acceso y la volatilidad del frente. Organismos de la ONU advirtieron que la toma de estos distritos profundiza la ya grave crisis humanitaria en Siria, con daños en infraestructura sanitaria y necesidades urgentes de asistencia para la población desplazada. Estados Unidos intensificó en los últimos días su preparación militar en Siria ante una amenaza persistente del Estado Islámico, reforzando la vigilancia aérea y la coordinación con fuerzas locales para ejecutar posibles ataques selectivos contra células activas del grupo yihadista. El Pentágono señaló que las medidas buscan impedir la reorganización de ISIS y proteger a personal estadounidense y aliados desplegados en el noreste sirio, en un contexto de inestabilidad regional y reactivación de acciones insurgentes. Es una bendición para mí cada vez que abordamos esta temática tan importante, sí, ¿verdad? Claro. Y lo hacemos, yo tengo que hacer algún tipo de aclaración. Lo hacemos con el propósito de orientar, de enseñar, de dirigir y aún de dar oportunidad para que podamos dialogar. Por eso abrimos nuestros teléfonos para que los hermanos puedan comunicarse y que haya una doble vía. Cierto. Digo esto porque en la actualidad pues entendemos que hay muchas personas que se han convertido en influencers, youtubers, tiktokers, que sí lo hacen con el propósito de monetizar, ¿verdad? Claro. Ese no es de ninguna manera nuestro propósito. Lo que queremos es orientar, guiar, conversar, platicar. Eso es lo que necesitamos.
en base a la Biblia. Y sí, hay tantas cosas que aclarar. Sí, sin duda, que en cuestión escatológica, yo creo que nos hace falta mucho conocimiento a todos, incluyéndome, y a todos los demás, a los que critican, a los que se llaman o se autoproclaman escatólogos, a los escatólogos y todo, porque realmente la profecía bíblica es uno de los temas más complicados de poder abordar. Así ¿verdad? Es. El Espíritu Santo, dice la misma Biblia, que fue quien escribió la profecía, y Él es el que la tiene que explicar. No es nuestro intelecto, pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta, diciendo, esto es lo que... Cuando ya pasó a veces, esto es lo que ya pasó. O cuando está sucediendo, esto... Como le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando está en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en la fiesta de Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo. Y entonces él dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. Cuando sucedió, entonces, no es que él lo dijo con antelación, Pedro, pero sí lo había dicho el Señor por medio de Joel. ¿verdad? Pero cuando ya sucedió, dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, que esto se sucederá, que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre todo. Entonces empieza a platicar eso. Entonces, creo que es un tema apasionante, complicado para nuestra mente. Absolutamente, ¿verdad? Sí. Es también admirable algunas mentes espirituales y también inteligentes que logran descifrar algunas cosas que son casi indescifrables. Sí, por ejemplo, claro. en la semana 70 de Daniel, hay gente que lo ha estudiado desde hace mucho tiempo. Bueno, así que podríamos seguir platicando de lo complicado, pero es importante que lo hagamos. Es importante que abramos nuestros ojos, nuestro pensamiento para lo que Dios quiere que sepamos. Exactamente. Y apóstol, vamos a dar un pequeño contexto. Están muchos escenarios ahora mismo, digamos, como que fuese una pólvora, ¿cierto? Porque están dándose muchos acontecimientos, hablando de, por ejemplo, incendios, una superluna que vimos esta semana, tantas y tantas noticias que hoy vamos a prestar atención de manera detallada. Pero el contexto global, ¿cuál podría ser para adentrarnos? Bueno, yo creo que la abundancia de situaciones nuevas en cada uno de los escenarios. Sí. Es decir, nosotros tratamos de desglosar por didáctica para poder explicar la profecía bíblica, lo tratamos de desglosar en 7 escenarios, ¿verdad? Sí. Que los hemos mencionado muchas veces, que era el escenario familiar, el escenario Israel, Babilonia, cosmos, tierra, mundo, todos esos, ¿verdad? Sí. Que son 7 en total. Pero esos a veces nos dábamos el lujo, tal vez te digo, incluso hace un año todavía, de poder decir, voy a abordar Solamente este escenario, solo ¿va? Sí. Si tú te recuerdas, así estuvimos por mucho tiempo sin hablar del escenario Israel. Exacto. Aunque es rico en profecía y todo, estuvimos mucho tiempo sin hablar del escenario Israel y nos dedicamos al escenario mundo, tierra, Babilonia y algunas otras, y un poquito de cosmos. Sí. Pero a partir del 7 de octubre del año pasado, ¿verdad? Que vamos a cumplir un año en esa situación, cuando se dio esta masacre, este genocidio, ese atentado por grupos terroristas en contra de Israel, entró el escenario Israel en pleno. Como en protagonista. pleno, como protagonista. Quitándole incluso, valga la redundancia, el protagonismo a la guerra entre Ucrania y Rusia, que estaba tan complicada. Claro, es muy cierto. Y entonces lo empezamos a ver. Ok, pero entonces ahora, conforme ha pasado ya un año, nos topamos que en una sola semana, se juntan noticias demasiado relevantes en cualquiera de los 7 escenarios. Exacto. Entonces, como que si se estuvieran alineando, como que fueran sistemas planetarios que estaban girando alrededor de la profecía bíblica, así, pero ahorita como que si se estuvieran alineando, y esa alineación nos deja ver que el tiempo el retorno del Señor
se acerca cada vez más y más. Claro. Esto, el cita, y tengo que decirlo antes de que continuemos conversando, de acuerdo a las inquietudes que el Señor va poniendo en tu corazón, y creo que debemos de hacer algunas aclaraciones, ¿verdad? No me puedo poner a criticar a aquellos hermanos que por el anhelo de ver al Señor fechan, pero pues no lo van a fallar, ¿verdad? Han fallado desde el año 1000, imagínate, 1000 años de estar fallando. Wow. Se decía en el año 1000, ¿te imaginas? Hace 1024 años se decía que el Señor iba a regresar en ese año 1000, wow. ¿Verdad? Y no se dio. Después vinieron algunos otros que volvieron a decir, viene tal fecha. Incluso surgieron algunas denominaciones que se convirtieron prácticamente, pero en sectas, afirmando que tal fecha venía el Señor. Dentro de ellos están los testigos de Jehová, están los adventistas del séptimo día, y así ellos proclamaron. Luego de ahí vino otra serie de acontecimientos, de cosas que no se convirtieron en denominaciones ni en sectas, tal vez en sectas sí, pero muy pequeñas, aunque afectaron gravemente, como la de el Templo del Pueblo, de Jim Jones, de Jim Jones, que pues él hablaba de escatología y se llevó a un grupo de gente a la Guyana inglesa y mató 900 personas ahí, 900 ciudadanos norteamericanos. También después vinieron así algunos otros movimientos. Un libro que se llama, y que lo recomiendan algunos que son exagerados a mi manera de ver, porque la Biblia dice que nosotros debemos de ver todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pero recomiendan no leer un libro que se llama 88 razones por las cuales el Señor podría venir en 88. O sea, 12 años, pero cuando, mira, es interesante, ¿va? Porque 12 hace 36 años de eso, ¿verdad? Claro. Sin embargo, habían unos datos bien relevantes que los malinterpretaron y todo lo que tú quieras, pero que deberían de haber sido tomados en cuenta. O sea, datos reales, certeros, pero mal interpretados. Exacto, totalmente. Okay. Totalmente. Y te voy a decir por qué. Bueno, mira, pues aquí ya empiezo a meter en líos porque me hiciste una pregunta y me fui por otro lado. En primer lugar, es porque nosotros deberíamos de saber cuál es el inicio de la fecha del conteo. El inicio de la fecha del conteo. Sí, a ver, digamos, cuando se habla de la semana 70 de Daniel, dice, has de saber que a partir de la orden de la restauración de Jerusalén se contarán tantas semanas. Ok, el inicio de la orden del conteo es cuando el rey dio la orden de restaurar. Pero entonces aquí se presenta un problema, porque unos dicen que fue la orden de restaurar el templo y otros dicen que fue la orden de restaurar la ciudad. Claro. Entonces, si tú haces las cuentas en base a un principio equivocado, no te van a salir. Claro. ¿Verdad? Ok, entonces ahora lo traemos para acá. Ciertamente el Señor mencionó alguna cercanía, ¿verdad? Y Él lo dijo muy claramente. Algunos son demasiado exagerados recordando lo que el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Sí. Pero se les olvida que el Señor ahí lo dijo en tiempo presente y que Él estaba ungido, se había despojado de su gloria. Pero ahorita el Señor en este momento sí lo sabe, si es glorioso, si es Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios dejar de saber algo? Sí. Entonces, si Él regresó a la gloria y lo adoran los ángeles, según Hebreos capítulo 1, entonces, ¿cómo podríamos decir que ni el Hijo lo sabe? No lo sabía cuando lo dijo, en aquel momento, ¿verdad? Entonces, eso eliminaría que nadie lo va a saber, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, por otro lado, que la Biblia dice, si no te arrepientes, vendré a ti, no sabrás la hora que vendré sobre ti. Eso quiere decir que no saber es un castigo. Sí, claro. Si te arrepientes, sí sabrás.
Es decir, eventualmente sí sabremos. Sí, claro. Muy bien. Pero entonces, el Señor más o menos dio algunas señales para que iniciáramos un conteo, así como la semana 70 de Daniel. Pero ahí tenemos otro problema, porque la gente empieza a contar a partir del nacimiento de Jesús. Hace 2000 años. En este caso sería 2024 si el calendario gregoriano fuera correcto, perfecto, sin ninguna falla, sí. que no es así, porque tiene 4 años de desfase el calendario gregoriano. Y vaya. Pero entonces la gente cuenta a partir del nacimiento. Y dice, ok, entonces ya tenemos, ponete que estuviéramos en el año 2000, ya tenemos 2000 años. Sí, pero de que nació. Sí. Pero cuando el Señor le están preguntando, insistiendo, no los discípulos, sino que los que lo están torturando, le dicen, bueno, ¿eres tú el Hijo de Dios, sí o no? Te invoco y invoco a Dios, y le están diciendo ahí un montón de cosas. Entonces el Señor les contesta, sí, y les voy a decir una cosa, lo voy a decir en mis palabras, ¿verdad? Pero ahí está bien claro. Parafrasear. Sí, les voy a decir una cosa, que a partir de ahorita, de este momento, veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder. En otras palabras le está diciendo, hagan la cuenta de este tiempo, cuenten los años, y ahí va a estar mi segunda venida. No a partir de mi nacimiento, sino de mi muerte. Entonces ahí hay 33 años de diferencia. Santo Dios, así es. Entonces, por esa causa, creo que muchas veces no se toman en cuenta, como cuando uno está jugando ajedrez, que mueve uno un alfil y no se da cuenta que la torre se lo va a almorzar. Pero no le podemos atribuir malicia a los hermanos que tienen el anhelo de que venga el Señor y cometieron el error de decir una fecha. Pero sí debemos de decir que no se diga eso. No es conveniente que se diga ni que se predique, pero sí va a haber una advertencia de parte del Espíritu para cada uno de nosotros. Bueno, ese no es el tema, ¿verdad? Está bien decir, prepárense, pero no prepárense para porque Él viene, eso se llama inminencia. Él podría venir hoy. Sí. Pero algunos que dicen, nadie sabe cuándo viene. Dicen, no viene hoy. Entonces Él sí sabe que no viene hoy. Exactamente. Sí, es contradictorio. Es totalmente incongruente lo que dice. Entonces, la inminencia es, Él puede venir hoy. O puede venir mañana. No sabemos. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. Y dice la Biblia, apresurándoos para la venida del Señor. Hay versiones que lo complican todo porque dice apresurando la venida del Señor. Como que nosotros lo estuviéramos apurando. Pero eso no se puede hacer. No, claro. Esa traducción está mala en ese sentido, claro. en esa frase. Las mejores y más modernas versiones que tienen pues un poquitito más de elementos de juicio para poder traducir, dice apresurándonos nosotros para la venida del Señor. ¿Cómo se apresurando? Pues preparándome más rápido, claro, botando toda la escoria que pueda haber en mi corazón, en mi vida. Cuando nosotros hablamos del escenario tierra, nos referimos a todo aquello que es natural dentro del planeta. Del planeta ¿verdad? Tierra, muy bien. Y cuando nos referimos a mundo, nos referimos al sistema de gobierno, los sistemas de gobierno de algunas otras cosas. Entonces aquí la generación de energía eléctrica no es una cosa natural. El hombre la ha alcanzado de diferentes medios, energía eólica, utilizando el viento, energía hidráulica, pues viniendo del agua, de los ríos. Israel, por cierto, lo hace del mar. Del mar tiene unas grandes plantas ahí que con el vaivén de las olas producen energía eléctrica y van desalinizando, por cierto, de una vez el agua del mar para tener agua dulce. Pero hay algunas otras formas, la energía solar que se va convirtiendo. Pero eso, de alguna forma, una cosa es lo terrenal, lo de la tierra, y la otra el sistema mundo. Entonces, que utiliza la tierra. Claro. Entonces yo creo que aquí se afectan las dos cosas. Número uno, el cambio climático, que definitivamente, aunque algunos lo nieguen, ha sucedido y está sucediendo, pues ha traído grandes inundaciones en algunos lugares y destructivas, ¿verdad? Sí. Que no se puede aprovechar la cantidad de agua que
que se derrama y al contrario trae destrucción. Y por el otro lado, en otros lugares, grandes sequías. Entonces acá la energía eléctrica, que ya vendría a ser el sistema mundo, se ve afectada de una manera tremenda. El cambio climático que ha permitido que incluso los océanos aumenten su nivel, que se deshagan grandes capas de hielo en el norte, en Groenlandia, se ha ido perdiendo incluso el permafrost, que le dicen, ¿verdad? Que es la parte de la tierra que se queda frisada, se ha ido perdiendo el permafrost. Y, o sea, es un cambio climático que la Biblia también lo menciona. No dice cambio climático. Yo le llamo a esto el ángel del clima, que aparece precisamente en Apocalipsis capítulo 9, cuando dice que el ángel llegó y quitó, le dieron la llave del pozo del abismo. Y el abismo, nosotros sabemos que, según la Biblia, el libro de Job, sabemos que el abismo está en los polos, ¿verdad? Sobre todo en el polo norte. Entonces, Apocalipsis 9 dice que le dieron la llave del abismo, quitó llave, y entonces está deshielando el mundo. Y eso, juntamente con el calentamiento global y también el hecho de que no pueda entrar la luz necesaria a causa de la polución que hay, es un caos. A mí me da tristeza decirlo porque estamos de alguna manera, este planeta es nuestro hogar, es donde crecimos, es de donde el Señor lo permitió para subsistir. Aquí es donde plantamos y recogemos la cosecha de la comida que comemos. Es nuestro hogar, pues, ¿verdad? Y no lo hemos terrenal cuidado. Y se está destruyendo con tantas cosas, con basura, con mala administración a nivel mundial. Hemos hecho un daño. Por eso también la Biblia dice, así que tremendo, dice, ha llegado la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Que somos los humanos. Sí, bueno, pero más específicamente algunos grupos específicos, ¿verdad? Que de veras no tienen ninguna... Mira, yo sé que esto no se arregla de la noche a la mañana, pero sí deberíamos tener una conciencia administrativa, ecológica, ¿verdad? Como ya se echó a perder el mundo, entonces tiremos, dejemos basura tirada y cuando llueva que ahí se lleven el plástico y tapen las reposaderas y se formen inundaciones. No puede ser que pensemos así, ¿verdad? Algunos sectores de nuestra población, la gente sale con una bolsa de basura en su mano y la tiran en un río y se van a trabajar, esperando que en las lluvias entonces se levante el río de basura. Y digamos en el caso de nuestros países vecinos como Honduras, hasta ahí llega la basura que a veces tenemos aquí en el centro de la ciudad. Entonces existe una falta de conciencia y de educación ecológica y de todo tipo de educación, Mato. Que Dios nos ayude, Dios nos ayude para poder administrar, porque el Señor dijo que el conmigo no recoge desparrama. A estas alturas del partido, perdón, pero algunas personas dirían, ala, y entonces, ¿qué hacemos? Esto está muy decepcionante, ¿va? Sí. Pero no, hay una esperanza siempre. Estamos acercando la lupa a las noticias, pero siempre tenemos que tener la esperanza en mente, ¿verdad? Claro. Que nosotros somos cristianos y que dependemos de un Dios vivo, que es el que nos va a ayudar, que esta vida, esta existencia terrenal va a pasar. Y cuando esto pase vamos a llegar a otro lugar en donde nos van a pedir cuentas también, ¿verdad? Dice la Biblia que vamos a dar cuentas de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Padre Santo, ayúdanos, por favor. El parámetro de la Biblia. La Biblia nos habla de 13 hambrunas. Eso no quiere decir que solo 13 hambrunas ha habido en el mundo, pero la Biblia reporta 13, ¿verdad? Una en el tiempo de Abraham, otra en el tiempo de Isaac, otra en el tiempo de José. Cada una de ellas trae una enseñanza extraordinaria, otra en el tiempo de Elías, otras 2 en el tiempo de Eliseo, y así dice, y hubo hambre en Samaria, y hubo hambre en toda la tierra, y hubo hambre en Egipto. Y el Señor dice en Mateo capítulo 24 que va a haber hambre
en todo el mundo, que dice que va a haber señales, terremotos y hambres en diferentes partes del mundo. El Señor dijo que iba a haber hambre en diferentes partes del mundo. Y entonces eso es otra señal. Esto es solamente como la punta del iceberg, que nosotros lo estamos viendo ahorita como para resumir todas las noticias que más se han viralizado durante esta última semana. Pero la hambruna que hay en Haití, en África, en Guatemala, en diferentes lugares, aún en los países industrializados, los del primer mundo, tienen sectores de gente que se está muriendo de hambre también. Es una señal, y por eso el Señor también despierta en el pueblo de Dios el anhelo de ayudar, ¿verdad? Y dice la Biblia, bienaventurado el que se acuerda del pobre, porque en el día malo le ayudará Jehová. Y entonces, y dice también la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo volverá a ti. Ese echa tu pan sobre las aguas quiere decir que también nosotros, los que el Señor nos ha dado el privilegio de tener pan sobre la mesa, podamos compartirlo con los que no lo tienen. Los que no lo tienen pueden ser pobres o pueden ser un montón de cosas, un montón de situaciones. Pero Dios nos mandó a nosotros en la oración más extraordinaria que está descrita en Mateo capítulo 6, diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Verdad? Entonces, yo creo que también es una dependencia que nosotros debemos de tener de Dios. Nosotros vemos que el Señor multiplicó los panes y los peces varias veces en su ministerio terrenal. En una vez se alimentaron, 5,000, en otra 3,000, en otras fueron menos, pero siempre hubo un milagro con la comida, ¿verdad? Siempre hubo un milagro. Y no es en el tiempo del Señor ungido caminando sobre la tierra solamente, sino que en el tiempo de Eliseo también hubo multiplicación de panes. Entonces esto es bien importante que lo tengamos metido en nuestro corazón. Confiemos en el Señor porque el Señor en los momentos más delicados le envió a Elías un cuervo que le llevaba todos los días, en la mañana y en la tarde. Es decir, 2 veces al día le llevaba pan y carne. Pan y carne. 2 veces, comía 2 veces, pero que publicaba. Pan bien alimentado. Pan y carne. Claro. Y vemos también que después lo movió a otro lugar el Señor con una viuda que ya estaba por morirse. Ese era su estado de ánimo. Solo voy a comer esto y me va a morir mi hijo y yo. Y el Señor le manda una profecía. Así dice el Señor, no cesará ni el aceite ni el trigo hasta que venga la lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces Dios es poderoso para que levantemos nuestros ojos delante de Él. Como dice la Biblia también, ¿verdad? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Socorro viene de Jehová. Entonces Dios es misericordioso y capaz de darnos de comer en cualquier lugar. La Biblia dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12 dice, he aquí, yo envío hambre sobre el mundo, pero no hambre de pan, sino hambre de mi palabra, dice el Señor. Entonces va a haber un hambre, pero en el verso 12 dice, y correrán, irán de allá para acá, irán del norte al oriente. Dice, no dice el norte al sur, sino que del norte al oriente, y no la encontrarán. No encontrarán la palabra en ese tiempo, en ese periodo. Entonces, en este momento, él cita, todavía hay abundancia. Son los años de las vacas gordas. Me refiero, no estoy hablando de abundancia de dinero, no estoy hablando de abundancia de comida, estoy hablando de abundancia del rema divino, de la palabra. Este es el momento que todos los cristianos deberíamos estar aprovechando como la hormiguita que en el verano prepara su comida para cuando venga el invierno tener que comer. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Meternos con Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Aunque seamos cristianos, no quiere decir que no pequemos. Claro. Arrepentirnos, buscar, pedir perdón. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Amén y amén.
Como ven, en cada uno de los episodios, el apóstol Sergio Enríquez analiza las noticias actuales y en este caso, en este programa especial, estamos recapitulando algunos de los hechos que hemos estado viendo y también qué es lo que él nos decía en cada uno de los momentos. Por eso las fechas que aparecen en la pantalla, para que ustedes tengan referencia de qué instante preciso era del que hablábamos. Es momento de hacer una pausa en el reloj de Dios. Cuando regresemos, más de las noticias y el análisis escatológico que necesitamos, pero queremos saber también cómo ven ustedes de las cosas desde su perspectiva. Más 502-5617-9099. Recuerden suscribirse al canal del apóstol y activar las notificaciones para tener ustedes la información de primera mano de cada nuevo episodio. Ya volvemos. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Gracias por continuar del otro lado de la pantalla o incluso escuchando este material a través de las diferentes plataformas de podcast y también de Rema Stereo 91.7 FM. A la audiencia que le enviamos un cordial saludo y nuestro agradecimiento por estar allí en cada uno de los episodios. Es momento de seguir revisando los hechos más importantes y por supuesto entender qué son esos 7 escenarios escatológicos: mundo, tierra, Babilonia, Israel, familia, cosmos e iglesia. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a estos escenarios y por qué es importante prestar atención a los hechos que presenta el mundo en general? De eso queremos hablar ahora con el apóstol Sergio Enríquez y por eso es importante tener un nuevo análisis en la pantalla. Creo que este 2025 nos ha sorprendido a la Iglesia del Señor Jesucristo con muchas buenas noticias, muy buenas. Sí. Hemos visto y sentido también el derramar de su gracia, de su bendición, de su salvación, del plan de Dios sobre nosotros. Sí. Pero también nos ha sorprendido cómo en la madrugada de este año, cuando digo madrugada no me refiero que las 3 de la mañana, sino que los primeros días del mes, del año, nos han despertado a realidades impresionantes sí. que de veras hace que nosotros levantemos nuestra vista hacia el cielo para pedir ayuda al Señor para nosotros y para otras personas también, intercediendo por ellas, ¿verdad? Así es. Pero como tú bien mencionabas, hay francamente una cantidad impresionante de noticias que creo yo que todas están vinculadas a la noticia escatológica, que es la que nosotros tratamos de abordar constantemente desde este programa. Sí. No con el propósito de meter miedo a nadie, ¿verdad? Aunque si una persona no está preparada o no se está preparando, sí. Obviamente le va a dar miedo. Es mejor que se tenga miedo. Sí, pero eso es más o menos lo que le pasa a los estudiantes, ¿verdad? Que cuando viene un examen, y sobre todo si el examen es así, sorpresa, se asustan los que no están preparados. Así es. Pero aquel estudiante que es metódico y todos los días estudia, hace su tarea y todo, hasta alegría le da, porque dice, hoy vamos a probar que no es en vano no ha sido en vano todos mis desvelos. Claro. Entonces, desafortunadamente, la humanidad, yo creo, hermana, pero lo creo definitivamente así es, sí. No está preparada. La humanidad no está preparada. Y eso, pues, está bien, bueno, no está bien, pues, pero lo podemos dejar pasar. Para eso estamos, para recordarles y recordarles sí. Y recordarles. Lo que a mí, de alguna manera, me preocupa un poquitito es que nosotros, la iglesia, no estemos preparados. Claro. ¿Verdad? Aún sabiendo. ¿Por qué digo esto? Porque, como lo hemos repetido muchas veces, cuando Elías se lo llevaron en un arrebatamiento, en un torbellino, cuando aquellos carros de fuego separaron
lo separaron a él juntamente con Eliseo, que iban juntos y lo separaron para llevarse a uno. Sí. Previamente, lo leemos en las Escrituras, que los hijos de los profetas, era una escuela de profetas, ¿verdad? Que estaban siendo enseñados constantemente. Los hijos de los profetas sabían que se iba a ir Elías ese día. Ellos lo sabían. ¿Por qué digo yo que lo sabían? Porque la Biblia lo reporta. Dice la Biblia que los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes tú que hoy, o sea, sabían, ¿cuándo? Dios quitará a tu Señor de sobre ti? Se lo van a llevar. Sí. Y entonces, o sea, ya lo sabían los hijos de los profetas. Tenían conocimiento. Exactamente. Entonces Eliseo dijo: sí, yo lo sé, callad. Entonces, lo sabían los hijos de los profetas, lo sabía el discípulo del profeta. Sí. Y obviamente lo sabía Elías. 3 grupos, o 3 representativos de 3 grupos. Uno sería Elías, que se va; otro sería Eliseo, que se queda delegado, por decirlo así; y otros serían los hijos de los profetas. Los 3 lo sabían, pero solo uno se fue. O sea, el conocimiento realmente no basta. Sí, el conocimiento, por eso es que la Biblia nos narra que nosotros le tenemos que añadir al conocimiento algunas otras cosas, como la virtud y una serie de situaciones, ¿verdad? Entonces, yo lo que veo acá es que nosotros estamos viendo la noticia y nuestro papel, mi papel, es advertir. Yo sé que mucha gente tiene el conocimiento, definitivamente, pero espero que no sean como los hijos de los profetas, ¿verdad? Que tenían conocimiento, pero se quedaron. A tal punto él cita que esos hijos de los profetas, cuando se llevaron a Elías, ellos vieron. Y entonces le dijeron a Eliseo: mira, el torbellino se lo llevó, pero Jehová tu Dios tal vez lo dejó tirado en algún monte. O sea, no terminaban de creer. No, y lo vieron, lo sabían, claro, y lo vieron, pero no lo creyeron. Claro. Y entonces le rogaron, lo incomodaron para que les diera permiso para irlo a buscar a los montes. Y fue tanta la insistencia que Eliseo les dijo: vayan pues. Y fueron a buscarlo y no lo encontraron, y cuando regresaron dijeron: no lo encontramos. Y entonces yo les dice Eliseo: yo les dije, ¿no les dije yo que no fueran? Como quien dice, solo perdieron su tiempo. ¿Pero por qué razón? Eliseo sí lo creía, y lo vio, y lo sabía. Sí. Ellos lo sabían, lo vieron y no creían. ¿Y cuál sería el símil en la actualidad de esas 3 entidades? Todo el mundo en la actualidad, bueno, no todo el mundo, pero una buena parte dentro de la cristiandad, hablamos del arrebatamiento. Unos lo conocen la doctrina, pero no la creen. Tienen el conocimiento, como los hijos de los profetas. Exacto, la conocen, ¿verdad? Incluso la pueden hasta desgranar y clasificar. Les gusta clasificar mucho entre amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas, y que estos son aquí, que pin, que pan, que pum. Bueno, les gusta clasificar, etiquetar. A este es arminiano, este es calvinista, este es aquí, este es por allá. Es intelectual, es intelecto. Lo saben, pero no lo creen. En cuanto al arrebatamiento, muchos, la mayoría de la gente cristiana conoce la doctrina, pero muchísimos no la creen. Y algunos, así como los hijos de los profetas, lo van a ver. Y algunos incluso no sé qué es lo que van a decir. Me imagino por el contexto bíblico que van a creer que vinieron los platillos voladores y se los llevaron. Claro, porque fueron confundidos. ¿Por qué digo que me imagino? Sí. Porque dice la Biblia que cuando el Señor venga, ya en su segunda venida, no en el arrebatamiento, sino que primero viene el Señor y se lleva a los suyos y se va a los 7 años de la gran tribulación de aquí, 7 días de boda en el cielo. Y cuando Él regresa, dice que todas las naciones se enfrentan al Señor y pelean. Dice que las Naciones Unidas pelearán contra el Cordero, pero Él los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ahí tenemos los 3 grupos. Los que creyeron
Los que conocieron, creyeron y se fueron. Sí, Los que conocieron intelectualmente, incluso vieron, pero no se fueron. ¿Qué grupo es ese? Los hijos de los profetas. Y otros que van a estar ministrando, ¿verdad? Entonces, bueno, es la sombra, ¿verdad? Es una configura de lo que estamos hablando. Entonces, ahora nosotros estamos acá viendo una multitud de noticias que tenemos que decir, ya viene tal cosa. Y perdón, que vuelva otra vez a llamar la atención respecto a Elías. Porque después de que Elías hace llover fuego del cielo y mata ahí a los profetas de Baal y de las Asheras, entonces dice que él sube al monte, se arrodilla y empieza a orar. Y le dice a su siervo, Elías le dice a su siervo que suba al monte y mire, y que le avise qué es lo que está viendo. Y el siervo sube y no mira nada. Sube 7 veces. Y la última vez lo que le dice es, solo vi una nube como un puño. Eso fue todo lo que vio. Sí. Entonces el profeta dice, viene la lluvia. Ve y dile a Acab que se vaya, que agarre su carro y se vaya huyendo porque viene grande lluvia y si no se va ahorita va a quedar atrapado. Entonces, ¿por qué dijo que venía la lluvia? Solo vio una nube. Sí. Solo una nube del tamaño de un puño. No estaba cubierto, nublado. No era un puño de nubes. Exactamente. Sino que era una nube como un puño. Sí. Entonces, pero en este momento, Elcita, yo lo que nosotros, no solo digo, estamos viendo, no es una señal. Son muchas señales. Como dijo antes, un puño de señales. Exacto, muchas un puño señales. de señales, muchas señales. Sí. Entonces, si aquel profeta con una pequeña nube entendió que el tiempo había llegado, nosotros en este tiempo tenemos que entender con la multitud de señales que están aconteciendo que el tiempo ha llegado. Sí. ¿Y para qué? ¿Para qué tenemos que entenderlo? Pues para pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo nos deberíamos de preparar? Número 1, deberíamos de prepararnos aprendiendo el temor a Dios. El temor a Dios, Elcita, se aprende. Sí. No nacemos con ese temor. No, la Biblia dice que se aprende. Lo repite por lo menos 5 veces el Señor. Dice, para que aprendan a temerme. Pero es un temor reverente ese temor. Sí, es un temor a Dios, es un respeto a Dios, ¿verdad? Pero ese se aprende. Solo quisiera remarcar porque puede ser que alguien se quede con esa duda. Con miedo. Ese temor exactamente, ¿se parece un poco al miedo o no tiene nada que ver con el miedo? Bueno, mira, definitivamente nosotros los mortales, si llegáramos a ver la grandeza infinita de Dios, sí, yo creo que sí nos daría miedo. Sí. Pero esto no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un temor, de un respeto. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, ahí está, claro. Solo un ejemplo voy a poner. Cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te juró y pongas un príncipe, un rey sobre ti, empieza a decir cuáles son los requisitos. Ese rey tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, no tiene que hacer aquello. No. Y entonces dentro de las cosas dice, ese rey va a escribir el Pentateuco. Es decir, ya lo tiene acá y lo va a copiar. Lo va a copiar y lo va a leer siempre. Y dice, para que aprenda a temerme. Entonces el temor de Dios se aprende. Sí. Y hay otras, por lo menos otras 4 cosas más. Ese no es el tema en este momento, pero ¿por qué estamos entonces nosotros hablando de esto? Diciendo, preparémonos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Lo primero que tenemos que hacer es aprender el temor a Dios, llevarlo a cabo en nuestro corazón, respetarlo, y entonces vamos a estar preparados. Cuando venga lo que tiene que venir, no hay problema. La Biblia lo menciona con una parábola que dice que el que oye esta palabra y la pone por práctica, por obra, lo compararé a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos y tempestades. Wow.
Le pegaron a la roca, pero la roca permaneció y la casa permaneció. Sí. Pero el hombre que oyó la palabra y no la puso por obra, es como aquel que puso su casa sobre la arena. Cuando vinieron, porque de todo modo va a venir la prueba, va a venir el viento recio, va a venir la tormenta, va a venir la inundación. Así es. Entonces, pero como no pusieron en práctica, no se prepararon, su casa será destruida. Entonces quisiera leer un par de versículos que los hemos platicado mucho. Pero usted nos decía que hay mucho todavía que analizar de los incendios actuales y en relación con la Biblia, por eso es importante a eso, mencionarlos. Exacto, digamos, cuando el Señor empieza a hablar de su retorno, en el libro de Mateo capítulo 24 y Lucas 17, el libro de Lucas 17 como que viene a complementar a Mateo 24. Entonces dice, hay dos eventos grandes. Dice, tal como ocurrió, verso 26, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Esa es la primera. Entonces, ¿cómo van a ser los días de la venida del Hijo del Hombre? Como los días de Noé. Sí. Pero mira, sigamos leyendo. Y dice, fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Y después en el verso 30 dice, lo mismo acontecerá en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Entonces, ¿qué más puede decir uno al respecto? Claro. Bueno, yo con temor y temblor, porque repito, la palabra andamiaje, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que esto ya sea la gran tribulación, que quede bien claro. Sí. Pero yo creo que es un preludio de lo que va a suceder. Sí. Que todas las catástrofes que hemos visto, sobre todo el escenario tierra, terremotos, maremotos o tsunamis, ciclones, huracanes, como le quieran llamar, van aumentando de categoría. Sí. Se van poniendo megaterremotos. Pero, según la Biblia, el terremoto más grande va a ser en medio de la gran tribulación. El incendio más grande va a ser en medio de la gran tribulación. Las catástrofes van a ser las más grandes en medio de la tribulación. Pero ahorita como que estuviéramos teniendo algún tipo de previews, así como atracciones, ¿verdad? Claro, donde se mira que ya viene aquella situación. Casi nos están mostrando lo que está por venir, ¿no? Exacto. Básicamente. Entonces, hay algo que a mí, bueno, yo ya les puse varios versículos de Sodoma, que le cayó fuego. Sí. Y aquí dice que lo mismo va a suceder. Sí. Entonces, digo yo, bueno, por algo nos lo está haciendo ver el Señor y de cerca. Sí, sí. Entonces, hay una cosa que yo quisiera que analizáramos o que leyéramos, ¿verdad? Porque los más afectados en esta situación, ha sido afectados, ya sabemos, muchísima gente. Sí. Pero generalmente cuando hay un desastre, los que menos sufren son los más adinerados. Sí, claro. ¿Verdad? Los más adinerados tienen cómo agarrar su avión, recursos, irse, un helicóptero, sí, su yate, irse, sí. Generalmente. Y la pérdida no representa una pérdida total, sí, para ellos. Aunque las aseguradoras ya dijimos, ¿verdad?, que no estaban haciendo su función trabajo, según lo que están denunciando varias personas. Entonces ahora me llama muchísimo la atención que uno de los más dañados han sido los millonarios, pero no cualquier tipo de millonarios. ¿No? ¿Tienen alguna característica especial? Artistas, famosos. Hollywood. Cierto. ¿Verdad? De hecho, Las Llamas estuvo muy cerca de llegar a ese famoso pero llegaron a los hogares de ellos. Digamos, se les quemaron las mansiones
de miles de dólares, ¿verdad? De millones de Estaban dólares. estimadas ¿verdad? en $3 millones por lo menos algunas de las mansiones Sí, en las bueno, más sí, yo económicas. viendo alguna noticia de 15 millones costaba una... Dios. Porque tal vez para ellos $3 millones es Da risa. para la casa del Chucho, pero tenían... Chucho fino. o sea, sí, eran un área... Ostentosa, VIP, así ¿verdad? es, sí. Y fueron las más... Y estaban esas casas a la orilla del mar, casi, ¿verdad? Sí. Tenían llegada al mar. Exactamente. Entonces, y no solo eso, ¿verdad? Sino que cuando hablamos de este tipo de personas, nos damos cuenta, pues que son los que han sido utilizados por la ventana, han utilizado la ventana de Overton para irle cambiando la mentalidad a la gente en cuanto se refiere a toda la depravación. Cierto. Digámoslo así, ¿verdad? Ellos son los que han tenido todo eso. Sí, sin Incluso se dicen algunas cosas que hasta no ser comprobables, pues no sería más que un rumor y que no me gustaría repetirlo por ser eso, un rumor. Pero lo que sí se sabe es lo que está escrito en la Biblia. Sí. Y que lo podamos asociar con lo que acabamos de platicar, con lo que te acabo de decir. Así. Miremos, de la pues. afectación a esta gente poderosa, millonaria. Digamos, aquí dice, después de esto, vi a otro ángel. Recordémonos que estoy hablando del futuro, de la gran tribulación, de lo que va a venir, pero que ahorita es un andamiaje. Así es. Es un preludio, es un preview. Muy ¿Okay? bien. Nuestros avances. Sí, ¿verdad? un avance. Entonces, después de esto, vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia. Sinceramente, hay una Babilonia que es la madre de todas las rameras, pero a las hijas de esa Babilonia también les dicen Babilonia. Babiloncita, pues. Entonces, una de las Babilonias definitivamente es la industria del entretenimiento. Hablando ¿verdad? de industrias. Claro. Entonces, sí. dice acá, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Fíjate qué tremendo. Sigo leyendo, pero por favor, pongámonos en lo que acabo de contar de lo que pasó ahí junto a la playa, en ese sector, Malibú. Sí. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. De esa industria del entretenimiento específica, todas las naciones han bebido de ese vino, de la pasión de su inmoralidad. Los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Entonces, y dice, voy a seguir leyendo porque eso es lo que me corresponde. Impresionante. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado y devolvedle el doble según sus obras en la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y nunca veré duelo. Estoy exenta, ¿eh? Bueno. Sí. Entonces dice, por eso, en un solo día, pongámosle atención a este versículo 8, por eso, en un solo día, vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego. Será quemada con fuego. Y tú sabes que ahorita incluso se han suspendido algunos estrenos de algunas películas fueron estrenadas y premiación queda se está suspendido. Sí. Y aquí dice, será quemada con fuego.
porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. El humo del incendio ahorita se mira desde fuera de la tierra vía satelital. Se mira el humo. Más o menos como lo que sucedió la vez pasada en Canadá, pero con el plus de que aquí se está quemando prácticamente una industria. Impresionante. Y entonces dice muchas cosas más, ¿verdad? Sí. Y dice que ya nadie compra sus mercaderías, cargamentos, y empieza a decir todo lo que comerciaban, ¿verdad? Sí. Y por último dice esclavos y almas humanas. Wow. Entonces, creo yo que en una hora, dice en verso 17, ha sido arrasada tanta riqueza y los capitanes, pasajeros, marineros, todos los que vienen en el mar se pararon a lo lejos y al ver el humo de su incendio gritaban diciendo, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y entonces se echaban polvo sobre su cabeza. Sí, esto es lo que va a pasar en la gran tribulación y lo que estamos viendo ahorita es un andamiaje, es una advertencia. La Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis del capítulo 9. Yo le tengo un nombre a eso. No sé si algunos también le han puesto el mismo nombre o si yo se lo oí a alguien. Pues quizá, aunque yo no recuerdo habérselo oído a nadie. Tampoco me estoy apropiando de nada, ni es la gran cosa. Pero dice Apocalipsis 9:1, yo le llamo a el ángel del clima. Sí. El ángel del clima lleva extremos. Tiene extremos. Sí. Y dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo del abismo subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, hasta que le pusieran la señal en la frente a los siervos. Pero dice, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Entonces, creo que los climas extremos son ocasionados, es el momento en donde Dios libera a ese ángel para que tenga climas extremos. Algunos se lo atribuyen al calentamiento global, otros a la polución, lo que quieran. Pero la Biblia sí dice que va a haber extremos. Lo vemos en Lucas, que acabo de leer, que por un lado se destruye con agua y por el otro lado se destruye con fuego. Sí. Y al final de cuentas el hielo, pues es agua. Sí, por ¿verdad? Supuesto. Claro y el fuego, pues es fuego. Entonces, sí, yo diría, Cita y hermanos amados, que realmente estamos ante la esperanza del acontecimiento más glorioso que la iglesia del Señor Jesucristo haya tenido. ¿Por qué razón? Porque hubo un acontecimiento glorioso hace aproximadamente 2000 años, cuando Cristo vino por primera vez. Ese fue un milagro extraordinario en donde está envuelta la encarnación del Verbo, ¿verdad? El Verbo hecho carne. Fue algo extraordinario. Luego Él va a la cruz, desciende a los infiernos y resucita y después asciende. O sea, tuvo 3 grandes eventos. La encarnación, la muerte, 4, la muerte, la resurrección y su ascensión. Sí. Ahora eso es grande, Sí. Eso cambió todo el mundo. Sí. Pero lo que viene es el regreso, el retorno, que va a envolver aquella grandeza del principio de la iglesia, y es muy probable que nosotros pues estemos vivos, primero Dios, aquí en carne y huesos y sangre para ese tiempo.
Y si no, pues no hay problema, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Así que la invitación al ver todo esto, y falta aquí, Elcita, falta un montón de noticias de última hora que no las hemos abordado, pero creo yo que esto es bien importante que lo podamos abordar. La invitación es: aprendamos del temor a Jehová, vayamos delante de Él, preparémonos. Si no crees lo que estoy diciendo, ve con él, y eres cristiano, ve con el Señor. Pregúntale, ¿será que ese Señor me está tratando de meter miedo o está diciendo la verdad? Y que Él te diga, porque seguramente tienes Espíritu Santo. Y mi propósito no es convencerte, sino que solo advertir, preparar, orientar. El que lo quiera recibir, pues Dios lo bendiga, y el que no lo quiera recibir, pues que Dios lo bendiga haciéndolo reflexionar también para que crea y le sea revelado esto. La lucha por el Ártico. 4 de enero. Dinamarca y Groenlandia rechazaron con firmeza las insinuaciones del presidente Trump sobre la necesidad de hacerse de Groenlandia. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, instó al presidente a desistir de cualquier amenaza de anexión y afirmó que Estados Unidos no tiene derecho a apropiarse de ninguno de los países del Reino de Dinamarca. El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, calificó de irrespetuoso vincular la idea de comprar la isla con una incursión militar en Venezuela. Estas reacciones se produjeron tras el nombramiento por parte de Washington de un enviado especial para Groenlandia y después de que Trump declarara a una revista que la isla le interesa absolutamente por defensa. 5 de enero. La primera ministra Frederiksen reiteró que Groenlandia no está en venta y rechazó con dureza las sugerencias de adquisición por parte de Estados Unidos, subrayando que cualquier intento de anexión no tendría precedentes. 9 de enero. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, si bien es aliada de Estados Unidos en otros asuntos, aseguró no creer que Washington vaya a emplear la fuerza militar para tomar Groenlandia, ya que eso tendría graves consecuencias para la OTAN. En su rueda de prensa de fin de año, Meloni abogó por reforzar la presencia de la Alianza Atlántica en el Ártico para abordar las preocupaciones sobre la competencia rusa y China en la región. Al mismo tiempo, dejó claro su rechazo a la idea de una apropiación de la isla. 5 de enero. En Bolivia se desataron fuertes protestas después de que el gobierno suprimiera subvenciones al combustible. Miles de trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana marcharon hacia La Paz, donde la policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos cuando intentaron acercarse a la Plaza Murillo. 6 de enero. Alemania continúa la investigación del sabotaje al sistema eléctrico de Berlín. La Fiscalía confirmó que un incendio intencionado en una subestación dejó a decenas de miles de hogares sin suministro la semana pasada, atribuyendo el acto al grupo radical Vulcan Group con fines terroristas. Mientras, la economía alemana muestra signos de ralentización, el desempleo subió a su nivel más alto en 12 años, con 2.948 millones de desempleados, 6,3%, y el Instituto de Empleo prevé un año difícil para la mayor economía europea. La inflación cayó al 2,0% en diciembre, su nivel más bajo en 2 años, lo que alivia presiones sobre el Banco Central Europeo, pero la producción se mantiene estancada y se espera un crecimiento insignificante en 2025. Japón sufrió un terremoto de magnitud 6,2 en la provincia de Shimane el 6 de enero, que generó avisos de tsunami desactivados casi de inmediato. No hubo víctimas ni daños significativos reportados, aunque el temblor causó retrasos en trenes bala y alteraciones menores en la costa oeste japonesa. 7 de enero de 2026. En Colombia, miles de simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro se reunieron en la Plaza Bolívar de Bogotá para defender la soberanía nacional después de recientes advertencias de posible intervención estadounidense. Los manifestantes, convocados por la presidencia, protestaron contra las declaraciones del presidente Trump tras la captura de Maduro,
coreando Colombia es soberana y apoyando al Ejecutivo en medio de las tensiones regionales. En Europa, los ministros de la Unión Europea dieron luz verde al histórico acuerdo comercial con Mercosur tras 25 años de negociación. La Comisión Europea anunció la firma oficial del tratado en Asunción el 17 de enero, pese a los reparos de Francia y a las protestas de agricultores europeos preocupados por la competencia de las importaciones sudamericanas. Estados Unidos interceptó en aguas internacionales 2 superpetroleros vinculados a Venezuela, uno izando bandera rusa, el Marinera, ex Bella 1, y otro panameño, M. Sofía. Washington calificó esta medida como la captura de una flota fantasma que el régimen de Maduro usaba para evadir sanciones, lo que provocó críticas de China, principal comprador del crudo venezolano, que denunció acoso estadounidense. 8 de enero. Fuertes lluvias e inundaciones causaron al menos una muerte y daños materiales en Albania. Según reportes oficiales, un hombre fue hallado ahogado en la costa de Durrës y más de 300 personas fueron evacuadas de zonas bajas tras el desborde de ríos por las tormentas intensas. Estados Unidos anunció a inicios de enero su salida de 66 organizaciones, agencias y convenios internacionales mediante una orden ejecutiva, al considerar que estos foros ya no respondían a sus intereses, eran redundantes o limitaban su soberanía. La decisión, que afecta principalmente a organismos vinculados al cambio climático, la cooperación y el desarrollo, provocó críticas de aliados y de la ONU, que advirtieron sobre un debilitamiento y la posible pérdida de liderazgo estadounidense. Aunque el retiro será gradual por los plazos legales de los tratados, el anuncio generó incertidumbre sobre programas en curso y abrió un debate interno sobre los límites del poder presidencial para desvincular al país de compromisos internacionales. 9 de enero. Tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que planteó la posibilidad de emplear al ejército estadounidense para combatir directamente a los cárteles del narcotráfico en México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó de manera tajante cualquier intervención militar extranjera, subrayando que la cooperación en materia de seguridad con Washington debe darse exclusivamente a través de mecanismos bilaterales formales y con pleno respeto a la soberanía y al derecho internacional. Ante la escalada retórica, Sheinbaum confirmó contactos diplomáticos de alto nivel con la administración estadounidense para contener el conflicto, mientras que legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos advirtieron que una acción militar sin el consentimiento de México sería ilegal y desestabilizadora. Una redada migratoria en Minneapolis terminó con la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, madre de 3 hijos, tras ser alcanzada por disparos efectuados por un agente federal. Las autoridades federales sostienen que el agente actuó en defensa propia y que el vehículo fue empleado como un arma. En contraste, líderes locales y el alcalde calificaron el hecho como un uso imprudente de la fuerza y exigieron la retirada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE de la ciudad. El suceso desató protestas masivas en Minneapolis y movilizaciones en decenas de ciudades del país. Miles de manifestantes se concentraron en lugares como Foley Square y el Bajo Manhattan, y se registraron actos similares en Filadelfia, Boston, Washington y otras urbes, donde se exigió el fin de las redadas y se denunciaron prácticas consideradas abusivas por parte de ICE. En algunas marchas hubo enfrentamientos puntuales con la policía. El FBI y autoridades estatales anunciaron investigaciones sobre el caso, que ha reavivado el debate nacional sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza por parte de agentes federales. La borrasca Goretti azotó el centro y norte de Europa con viento huracanado y lluvias torrenciales. En España, un hombre falleció al caer al mar en Galicia durante una marejada mientras la tormenta provocaba cortes de electricidad y caos en el transporte. Otros países europeos, desde Francia hasta Reino Unido, activaron alertas máximas de riesgo por vientos de más de 100 km por hora. Las autoridades advirtieron que los efectos podrían durar todo el fin de semana, mientras climatólogos describían a Goretti como una ciclogénesis explosiva asociada al aire polar extremadamente frío. En Sudamérica, los incendios forestales siguen devastando la Patagonia argentina. Vientos fuertes y sequías prolongadas han avivado varios focos en provincias como Chubut y Neuquén. Al corte del 8 de enero se reportaron unas 3.500 hectáreas quemadas, según fuentes gubernamentales, y se evacuó preventivamente a más de 3.000 turistas en parques nacionales.
Las autoridades no descartan el origen intencional de los incendios. El gobernador de Chubut dijo que hay indicios de que al menos uno de los fuegos más grandes fue provocado voluntariamente. En Sudán, la guerra civil cumple 1000 días con pocas señales de paz real. Tras un breve acuerdo parcial, la violencia continúa en Darfur y Sudán del Sur colapsó servicios básicos, lo que ha desatado la peor crisis humanitaria del mundo, hambruna y cientos de miles de refugiados. Al norte, Somalia avanzó hacia sus primeras elecciones directas en décadas. El 25 de diciembre de 2025 Mogadiscio celebró comicios municipales universales, los primeros desde 1969, con decenas de miles de votantes y fuerte presencia policial. Esta votación local es ensayo para las elecciones presidenciales esperadas en 2026, bajo un nuevo sistema que amplía el sufragio pese a las constantes amenazas de Al-Shabaab. 10 de enero. Australia enfrenta sus peores incendios forestales desde la temporada 2019 a 2020. Miles de bomberos combatían el 10 de enero numerosos focos en el sureste, especialmente en Victoria, donde ya han arrasado más de 300.000 hectáreas y destruido al menos 130 viviendas. Se declaró el estado de desastre en esa región. Cortaron carreteras, granjas y pueblos fueron evacuados y a unos 50.000 hogares se les cortó la electricidad. Autoridades meteorológicas pronostican que los incendios podrían tardar semanas en controlarse. En Europa Oriental, la guerra en Ucrania se intensificó con ataques rusos contra la infraestructura civil. El 8 de enero, una oleada de misiles y drones rusos apuntó a la red eléctrica de las regiones sureste ucranianas, dejando ciudades como Kryvyi Rih y Zaporizhia casi sin luz. El presidente Zelensky advirtió que esos bombardeos buscan romper al país. Un ataque separado con drones contra Kiev el 9 de enero mató al menos a 4 personas e hirió a 19, dañando viviendas e instalaciones sanitarias. Ucrania, por su parte, lanzó un ataque con drones contra la ciudad rusa de Voronezh, hiriendo a 4 civiles y destruyendo algunos edificios. Ese día se documentó el empleo por parte de Rusia de misiles hipersónicos, tipo Kinzhal, contra objetivos estratégicos, complicando la defensa aérea ucraniana. El gobierno de Nicaragua anunció el 10 de enero de 2026 la excarcelación de decenas de detenidos, una medida que ONG y medios locales cifraron inicialmente entre 19 y 30 personas liberadas, y que la oposición y analistas interpretan más como una respuesta a la creciente presión diplomática de Estados Unidos que como un cambio estructural en la política represiva del Ejecutivo. La Embajada de Estados Unidos había advertido días antes que más de 60 personas seguían injustamente detenidas. Lo que los sectores críticos demandan la excarcelación total y alertan sobre condiciones de vigilancia o arresto domiciliario para algunos de los liberados. En paralelo, Venezuela inició esta semana una liberación gradual de presos políticos, con las primeras excarcelaciones reportadas alrededor del 8 de enero, pero hasta el 11 de enero solo se habían confirmado alrededor de 16 a 18 liberaciones y organizaciones como Foro Penal advierten que quedan más de 800 detenidos, por lo que familiares y ONG critican la falta de listas oficiales y la lentitud del proceso. Con ese material damos por concluido este episodio del Reloj de Dios, pero les invitamos a que estén pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Muchas de ellas, como habrán visto, las realizamos en vivo y nos encanta en ese preciso momento tener comunicación directamente con ustedes. Para hacerlo pueden escribirnos más 502 5617 9099. Lo pueden hacer desde cualquier país y aquí tendremos la oportunidad de contestar a las interrogantes cuando sean esos programas especiales. Aunque debo decir que el apóstol Sergio Enríquez toma en cuenta cada uno de los mensajes y así podemos ir hablando de los temas que están llamando la atención en el mundo entero. Ha sido un episodio especial de análisis y profundidad de todos los temas que tocamos en el Reloj de Dios gracias a estas 3 temporadas. Por cierto, estamos a punto de iniciar la 4ª temporada y nos encantará que ustedes sean parte de ella. Sintonícennos y recuerden activar las notificaciones en el canal del apóstol Sergio Enríquez y allí tendrán información de primera mano de cada episodio nuevo de El Reloj de Dios. Nos encontramos muy pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerios Ebenecer.